Estamos luchando contra generaciones, antepasados de nosotros, que hicieron que sobre nosotros cayeran maldiciones, ataduras, iniquidad, que esa concupiscencia incrementara, que ese pecado, que ese vacío, que esas ataduras, que todo eso aumentara. Y si algo me decía el Espíritu Santo de Dios, es que no tenía que ser así. Es que no tenías que ser abusado. Es que no tenías que haber visto ese video de pornografía. Es que no tenías que haber escuchado esa conversación. Es que no tenías que tener esa atadura en tu alma. El Espíritu Santo me decía, no tenía que ser así. Mi diseño no fue así. Lo que yo pensé no fue así. El Espíritu Santo me decía, no tenías que haber recibido ese abuso sexual. El Espíritu Santo me decía a mí, no tenías que lidiar con esa atadura en tu alma, con ese vacío de rechazo, con ese vacío que te hace querer anhelar la presencia de los demás antes que la de Dios. No tenías que sufrir a esa decepción amorosa, no tenías que luchar con el alcoholismo, con la drogadicción, no tenías que luchar con la pornografía, porque el diseño original de Dios no fue así. Y hay muchas personas hoy que nos preguntamos, ¿por qué me cuesta tanto esto? ¿Y por qué me cuesta tanto aquello? ¿Y por qué no puedo ser feliz? Y hoy el Espíritu Santo de Dios va a traer respuesta a nuestros corazones y nos va a hacer entender que contra lo que nosotros estamos luchando no es fácil, que luchamos contra generaciones de pecado, que luchamos contra iniquidad, que luchamos contra una concupiscencia que nos inclina constantemente a desobedecer a Dios, a salirnos de la voluntad de Dios, contra una tendencia que nos inclina a pecar, contra una carne que constantemente nos está pidiendo que nos separemos y nos separemos de Dios, que nos inclina a desobedecer. Y tal vez tú dices, bueno, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué yo siento esto? ¿Por qué no entiendo esto? ¿Por qué me cuesta tanto? Y hoy lo primero que nosotros tenemos que saber es eso, y es que hay algo en nuestro corazón, hay una condición de nuestro corazón que simplemente es así. Y no digo que sea así ahora para victimizarnos, no digo que sea así para resignarnos, sino que digo que es así para que nosotros podamos entender y dimensionar la batalla que estamos luchando, que nosotros podamos ser conscientes de la necesidad que tenemos de Dios, del temor que deberíamos tener de Dios al entender que es una condición con la que nosotros vivimos y que fuera de Dios nunca, 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 pero nunca vamos a poder salir de ella. Que es una condición en la que solamente la obra de Jesucristo puede traer esa restauración, esa libertad, puede traer esa vuelta al diseño original. Entonces yo hoy quiero que esa persona que le ha venido preguntando al Señor, ¿por qué, Señor? ¿Por qué me cuesta tanto esto? ¿Por qué me cuesta tanto orar? ¿Por qué me cuesta tanto dejar a esta persona? ¿Por qué me cuesta tanto este vacío? ¿Por qué tengo esta atadura en mi alma que me inclina a drogarme, que me inclina a cortarme, que me inclina a la depresión, que me inclina a la ansiedad, que me inclina al temor constantemente? Esos pensamientos, esos sentimientos vienen de la profundidad de un corazón que ha sido, que ha tenido las consecuencias de una vida de pecado, que ha tenido las consecuencias de generaciones y generaciones de pecado, que ha tenido las consecuencias de la condición humana del hombre, una condición que está totalmente desviada a la voluntad de Dios. Yo quiero hacerles una pregunta hoy. Hay una pregunta que el Señor me ha venido haciendo a mí constantemente y que me tiene confrontado, y es: ¿estamos haciendo realmente la voluntad de Dios en nuestra vida? Porque acabamos de decir en Romanos 12:2 que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, y que cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, entonces damos en el blanco. Y el hacernos nosotros la pregunta por si estamos haciendo la voluntad de Dios realmente, pareciera una pregunta trivial, o pareciera una pregunta muy obvia, o muy común, o muy fácil de responder. Pero cuando nosotros meditamos si realmente estamos haciendo la voluntad de Dios en nuestra vida, nos tenemos que hacer la pregunta también de si hemos permitido que esa voluntad de Dios permee o llegue hasta la plenitud de todas las dimensiones de nuestra vida.
Es decir, Dios tiene una voluntad para nuestra vida, Dios tiene un diseño original para nuestra vida en todas las dimensiones que tenemos como seres humanos. Tiene una voluntad para nuestra relación con Él, tiene una voluntad para nuestra relación con nuestra familia, tiene una voluntad para nuestra relación con nuestros amigos, tiene una voluntad para nosotros con nuestro propósito, con nuestro talento. Y cuando yo me pregunto, cuando el Señor me pregunta a mí constantemente, ¿estoy haciendo la voluntad de Dios en mi vida? ¿Realmente estoy haciendo la voluntad de Dios en mi vida? Es la pregunta por ¿realmente he permitido que eso que Dios quiere que yo haga en mi vida, que yo tenga en mi vida, se cumpla a la plenitud? Y yo quiero que tú te hagas esta noche esa misma pregunta. ¿Realmente estás viviendo la voluntad de Dios para tu vida? ¿Realmente cuando Dios pensó en ti, en tu personalidad, en tu relación familiar, en tu relación con tus amigos, en tu ministerio, en tus propósitos, esa voluntad que Él tiene para tu vida ha llegado hasta su plenitud hoy? ¿Estamos realmente haciendo la voluntad de Dios para nuestra vida? ¿Estamos dando en el blanco? Porque esa pregunta el Señor me la viene haciendo constantemente y me siento confrontado cuando me levanto. Yo simplemente, podemos ir desde lo macro hasta lo micro, desde las cosas más grandes hasta lo más pequeño. Podemos decir, me levanto a la hora que Dios quiere que me levante, hablo como Dios quiere que yo hable, veo lo que Dios quiere que yo vea, pienso lo que Dios quiere que yo piense, tengo los amigos que Dios quiere que yo tenga, estoy cumpliendo el propósito que Dios quiere que yo cumpla en todas las dimensiones de mi vida. Y cuando yo me hago esa pregunta, me doy cuenta de que me quedo muy corto, de que realmente la intención, la voluntad que tiene Dios para mi vida, si hago una comparación con lo que Él quiere y con lo que yo estoy recibiendo en este momento de mi vida, me doy cuenta de que me estoy quedando muy corto, de que no he permitido que la voluntad de Dios permee, que la voluntad de Dios toque hasta su plenitud todas las dimensiones más fundamentales, más importantes de mi vida. Me doy cuenta de que mi relación con Él no es la que yo quiero aún. Me doy cuenta de que mi relación con mi familia no es la que Él quiere, que mi relación con mis amigos no es la que Él quiere, que mi ministerio, mi propósito, mis talentos, mis dones, mis pensamientos, vámonos a lo más minucioso, mis pensamientos no son los que Él quiere. Y yo digo, ¿por qué, Señor? Ahí es cuando nosotros tenemos que entender algo también, y es que seguramente nos hemos acostumbrado, lamentablemente, nos hemos acostumbrado. Puede ser que en nuestra vida nosotros pasen los días y constantemente sintamos cierto tipo de depresión, de ansiedad, de temor, que veamos nuestros problemas en nuestra casa, que veamos esos problemas internos en nosotros mismos, y puede pasar algo, y es que nos empezamos a acostumbrar a eso. Nos acostumbramos tanto a eso que se nos hace normal, y pasan los días y tenemos ansiedad y tenemos depresión y peleamos con nuestra pareja, con nuestra familia, con nuestros amigos, y tenemos un carácter que no le agrada a Dios y lo hemos normalizado y hemos pensado que eso es con lo que nosotros tenemos que vivir. Y si hoy el Espíritu Santo está haciendo un llamado, es para que nosotros podamos hacernos la pregunta: ¿estamos haciendo realmente la voluntad de Dios en nuestra vida? ¿O qué tan lejos estamos de que Dios toque en su plenitud todas esas realidades de nuestra vida? De que nosotros podamos decir, la relación que Dios quiere que yo tenga con Él, la tengo. La relación que Dios quiere que yo tenga con mi familia, la tengo. La relación que Dios quiere que yo tenga con mis amigos, la tengo. Estoy cumpliendo el propósito de Dios. Estoy utilizando los dones que Dios me dio realmente para su servicio. Esa es la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer, y esa es la confrontación que tenemos que tener nosotros y preguntarnos: ¿a qué nos hemos acostumbrado? Nos hemos acostumbrado al pecado, nos hemos acostumbrado a la depresión, a la ansiedad, nos hemos acostumbrado al temor. En el diseño original de Dios, el ser humano no fue diseñado para el temor. En el diseño original de Dios, Dios lo diseñó como un hombre valiente, como un hombre con tenacidad, como un hombre que era capaz de cumplir los propósitos para los que fue creado. Y hoy yo quiero que te hagas esa pregunta: ¿a qué me he acostumbrado? ¿Qué hay en mi vida? ¿Qué hay en mis pensamientos? ¿Qué hay en mi corazón? ¿Qué hay en mi carácter
que no es conforme a la voluntad de Dios, y aún así sigue estando ahí y yo me he acostumbrado. Hoy yo quiero decirte algo también, es que Dios, desde el primer momento en el que nos encontró, desde el primer momento en el que nosotros tuvimos esa conversión con Él, Dios tuvo una intencionalidad. Dios, desde el primer momento en el que tuvimos ese encuentro con Él, en el que tuvimos esa primera oración, ese primer encuentro en el que llorábamos, ese primer encuentro en el que recibimos al Espíritu Santo, ha tenido una intencionalidad en todas las cosas que hemos vivido. Romanos 8:28 dice que estamos seguros de que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Eso quiere decir que cuando nosotros nos convertimos, inmediatamente sobre nosotros es como si se hubiera posado una cobertura que hace que todas las cosas que nosotros vivamos nos ayuden para nuestro bien, para cumplir el propósito para el cual fuimos llamados. Eso quiere decir que Dios, desde ese momento en el que nacimos de nuevo, desde ese momento en el que nos convertimos, ha tenido una intencionalidad con todo lo que nosotros hemos vivido. Y puede ser que nosotros hayamos llegado hasta este punto y no nos hayamos dado cuenta de cuál era esa intencionalidad de Dios. Porque muchas veces, por estar enfocado en lo que dicen las demás personas, en lo que dice el mundo, en lo que dice la política, la economía, tantas cosas, tanto ruido que hay en el mundo, por estar atento a eso, no estamos atentos a la voluntad de Dios, al diseño de Dios, a lo que Él planeó para nuestra vida, a la intencionalidad que Él ha tenido con nosotros a través de todo este tiempo, desde el día en el que nos convertimos. Yo quiero que por favor vayamos a la palabra a Juan, capítulo 16, versículo 28. El Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 28. Juan, capítulo 16, versículo 28. Dice la palabra de Dios, está hablando Jesucristo. Dice: salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Y yo quiero, muchachos, que cuando nosotros leemos eso, ¿qué representa eso para nosotros? Que Jesús haya dicho: salí del Padre y voy de nuevo al Padre. Nosotros tenemos que entender que Jesucristo fue el Hijo unigénito de Dios, y que después de Él nosotros fuimos esos hijos adoptivos de Dios. Eso quiere decir que Jesucristo vino a mostrarnos el camino que debíamos seguir nosotros como hijos de Dios. Lo que está diciendo Cristo es que Él venía del Padre, y es que su propósito, su dirección, la voluntad de Dios para su vida era volver al Padre. Y es exactamente lo mismo que pasó con nosotros desde el día en el que nos convertimos. Ese día nacimos de nuevo. Ese día el Espíritu Santo empezó a morar en nosotros. Ese día nosotros nos volvimos unas nuevas criaturas y nacimos del Padre. Y si Jesucristo dijo: nací del Padre y al Padre voy, entonces ¿hacia dónde vamos nosotros? Hacia el Padre. Y que Jesucristo haya dicho que el camino de nosotros es un camino de vuelta al Padre, eso habla de que es un camino de vuelta al diseño original. Eso habla de que es un camino de que la intencionalidad de Dios, desde el momento en el que nos convertimos, desde el momento en el que nos encontró, desde ese momento en el que nos adoptó, es que nosotros volvamos al Padre, tanto en la eternidad como aquí en la tierra, todos los días de nuestra vida, cada instante, cada segundo, cada pensamiento, cada decisión, nos está empujando hacia el corazón de papá, nos está empujando a volver al Padre, a volver al diseño original. Porque muchas personas, como le estaba diciendo anteriormente, piensan que esas cosas con las que están viviendo, que esas cosas con las que están batallando son normales. Y nos hemos acostumbrado a veces a cosas que Dios no planeó para nosotros y que Dios no diseñó para nosotros. Y que Cristo haya dicho: vengo del Padre y al Padre voy, habla de que el camino que nosotros tenemos es un camino de restauración, es un camino de renovación, es un camino de restitución, es un camino en el que volvemos al diseño original, porque cuando Cristo dijo: yo voy de nuevo al Padre, estaba diciendo: cuando yo creé al hombre en mi diseño original, el hombre no podía existir fuera de mí, porque yo lo creé especialmente para que solo se pudiera sentir completo, para que solo pudiera sentirse pleno estando en mi presencia. Y desde el momento en el que el hombre permitió que el pecado entrara a la humanidad, entonces en ese momento se desgarró esa comunión. Nos separamos de Dios y ese diseño original se torció, erramos en el blanco.
Pero hoy el Espíritu Santo también está diciéndonos a nosotros, tengo un propósito y tengo un camino de vuelta al Padre, y ese diseño original puede volver. Jesucristo, la obra de Jesucristo es la única capaz de que nosotros podamos realmente volver al diseño original del Padre. A veces nosotros pensamos que el aislamiento, que la soledad son algo normal, son costumbre. Y yo te quiero decir algo, nosotros como seres humanos no fuimos creados para ser seres aislados, para estar en la soledad, para vivir en ese egocentrismo en el que solo pensamos en nosotros mismos y vivimos para nosotros mismos. El hecho de que Dios haya creado a dos hombres, a hombre y mujer, nos está hablando de esa connotación o de ese significado de comunidad, de que dependemos del otro para vivir verdaderamente, de que dependemos del otro para vivir bien, de que dependemos de esa relación de comunidad, de que somos seres sociales y de que sin esas relaciones intrapersonales, entonces nosotros no podemos vivir realmente con el propósito que Dios planeó para nuestra vida. Y podemos dar muchos ejemplos acá. Muchos de nosotros creemos que X o Y cosa es normal y nos hemos acostumbrado a eso. Pero Dios tiene un diseño original para nosotros y Jesucristo vino para que nosotros supiéramos que como hijos nuestro camino es un camino de vuelta al Padre, es un camino de restauración, es un camino en el que nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros sentimientos cada día se van a ir configurando para que nosotros podamos volver a ser como el diseño original que Dios planeó. Cada vez se pueda restaurar más, cada vez pueda volver más a esa libertad, a esa sanidad, a eso que Dios tenía para nosotros. Entonces, yo quiero decirles también que esa condición para que nosotros podamos empezar a vivir esa voluntad que Dios tiene para nuestra vida, hay una condición para eso y Romanos capítulo 12, versículo 2 nos la da también. Vamos por favor de vuelta otra vez a Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos capítulo 12, versículo 2. Juanca, tienes por ahí, porfa, las imágenes que yo te mandé. Vamos a leerlo, porfa, en la NBI y en la NTV. Me gusta mucho cómo lo dicen estas dos traducciones. Romanos capítulo 12, versículo 2. Es una de las imágenes que tiene como más letras. ¿No aparece? Ok, bueno. Vamos a leerlo entonces de nuevo ahí en Romanos 12:2, en la Reina Valera. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Hasta ahí. Cuando la palabra de Dios dice, cuando habla de entendimiento, habla de nuestro corazón, habla de nuestros pensamientos. La palabra de Dios lo que nos está diciendo en Romanos 12:2 es que antes de que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, hay algo que tiene que ocurrir primero. Y es que nuestra mente, nuestro entendimiento tiene que ser renovado. Eso quiere decir que en la medida en la que nuestros pensamientos y nuestra mente es renovada, en esa medida nosotros también somos transformados a la imagen de Jesucristo. Yo quiero que por favor leamos, Juanca, si tienes la palabra de qué significa renovación. Dice renovar, volver algo a su estado natural. Y es de lo que nosotros hemos venido hablando toda esta noche. Dios tiene un propósito para nosotros y es volver a ese estado original. Yo quiero, Juanca, porfa, si vuelves a poner la imagen de Romanos 12:2. Dice la NBI, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Y la NT dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios les transforme en personas nuevas al cambiar la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Eso quiere decir que antes de que yo haga la voluntad de Dios, primero tengo que conocerla. Y para conocerla tiene que haber algo primero y es la renovación de mi mente. Hemos leído hace poco que la renovación quiere decir volver algo al diseño original, volver algo a su estado natural. Y yo quiero a través de eso también contarles un poco de
de un testimonio de algo que ha venido haciendo conmigo el Señor, y es que yo me di cuenta de que muchos de los problemas que yo tenía no eran tanto por lo externo, sino eran más por mi manera de ver las cosas. Es decir, muchos de los problemas que yo tenía en mi vida personal, esos problemas que yo batallo internamente, no eran realmente por lo externo, sino por cómo yo veía esas situaciones, por cómo yo veía esas cosas. Eso habla de una cosmovisión. La cosmovisión es esa manera que nosotros tenemos de ver el mundo, esa percepción. Eso que cuando viene una situación, tú la percibes de una manera, pero la misma situación viene otra persona y la percibe de otra manera. Y yo me di cuenta de que muchos de mis problemas con Dios venían porque mi cosmovisión era una cosmovisión errada, de que las situaciones que yo veía, de que mi relación con Dios, de que mi relación con las demás personas estaba torcida. Era como si yo no pudiera ver las cosas como yo las ve. Y yo en este proceso que he venido llevando con el Señor, en el de acertar, en el de buscar cada vez más su voluntad para mi vida, últimamente, ya hace un tiempo relevante, el Señor me ha llevado a eso. Realmente el Señor me ha llevado a acertar en hacer las cosas de mi vida. Y sucede algo cuando tú aciertas en las cosas de tu vida, y es que es como si las cosas siempre hubieran estado ahí, pero solamente hasta que tú eres consciente de eso es que tú las puedes ver. Es como una transformación en tu mente y en tus pensamientos, que cuando vienen esas situaciones a tu vida, tú ya no las ves como antes, sino que tú las empiezas a ver como realmente son, como verdaderamente son. Es que el Espíritu Santo empieza a cambiar. Cuando nosotros empezamos a acertar en nuestros pensamientos y en nuestra voluntad, el Espíritu Santo a sí mismo empieza a trabajar en nosotros y empieza a traer una renovación a nuestra mente y empieza a hacernos a ver las cosas como son verdaderamente. Entonces tu relación con Dios la vas a ver verdaderamente como es. Tu relación con los demás la vas a ver verdaderamente como es. Tu relación o tu percepción de ti mismo la vas a empezar a ver como realmente es. Y en esa medida en la que nosotros somos transformados en nuestra mente, es en esa medida en la que nosotros cada vez podemos acertar más. Quiero que por favor ahora sí leamos esa palabra de Efesios capítulo 4, versículo 23. Efesios capítulo 4, versículo 23. Juanca, si me ayudas ahí con la imagen, porfa. Quiero que la leamos, porfa, aquí en la NTV. Dice, en cambio, dejen que el Espíritu le renueve los pensamientos y las actitudes. Es decir, es un proceso, este proceso de renovar la mente, es un proceso en el que nosotros permitimos que el Espíritu Santo empiece a transformar nuestra mente. Y la única manera o lo fundamental que nosotros tenemos que hacer para que nosotros podamos ser transformados en nuestra mente es ir a la palabra de Dios. Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios y conocemos la voluntad de Dios para nuestra vida y conocemos la verdad que Dios tiene para nuestra vida y permitimos que esa verdad permee en nosotros y nos llene y meditemos en ella y el Espíritu Santo pueda transformarnos a través de eso, entonces nuestra cosmovisión va a cambiar, nuestra percepción de todas las cosas van a cambiar y vamos a empezar a ver realmente las cosas como Dios quiere que la veamos. Luego de que nosotros veamos las cosas como Dios quiere que la veamos, vamos a poder conocer su voluntad. Y luego de que nosotros conozcamos la voluntad de Dios, realmente vamos a poder hacer la voluntad de Dios. Una de las cosas más gloriosas de esta renovación mental es que cuando nosotros conozcamos la voluntad de Dios, cuando nosotros tengamos esta renovación, ya no solamente vamos a conocer la voluntad de Dios, sino que vamos a querer hacer la voluntad de Dios. Porque cuando a ti Dios te ordene algo de nuevo, tú ya no vas a ver las cosas como antes, sino que vas a ver las cosas como verdaderamente lo son. Entonces vas a ver a Dios como verdaderamente es Dios. Vas a verte a ti como verdaderamente eres tú. Te vas a dar el valor que tú mereces. La palabra de Dios dice, fuiste de mí de estima, fuiste para mí honorable. Todas esas cositas que dice la palabra de Dios, esas verdades que Dios tiene para nosotros son las que tienen que empezar a permear y a transformar nuestros pensamientos de tal manera que nosotros queramos hacer la voluntad de Dios. Que ya la oración no sea una cosa religiosa, que no sea algo que nos cueste, sino que nosotros podamos tener la intención de querer orar, de querer buscar la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque entendemos que nuestro Padre es un Padre bueno, que es un Padre amoroso, que es un Padre misericordioso.
Es en la medida en la que nosotros permitimos que la palabra de Dios transforme nuestra mente, que nosotros vamos a empezar a ver las cosas como Dios las ve, como Dios quiere que las veamos. Tú vas a poder discernir qué es realmente lo que viene y lo que no viene de Dios. Y tú vas a empezar a tener esa intención por hacer realmente la voluntad de Dios. Entonces, yo le había puesto a esta prédica el título ¿alineados o alienados? Alineados, digamos que viene de la palabra alineación, que digamos que algo que todos conocemos cuando tú alineas algo a otro punto en específico, como cuando tú dices, corre esta silla un poquito hacia acá, alíneala con esta, es algo digamos que sencillo de entender. Y la palabra alienados viene de una palabra que es alienación. Juanca, porfa, me ayudas ahí con la imagen. ¿Qué significa esto de alienación? Alienado dice, se denomina el proceso mediante el cual un individuo se convierte en alguien ajeno a sí mismo, que se extraña, que ha perdido el control sobre sí. Según la RAE, dice limitación o condicionamiento de la personalidad, impuestos al individuo o a la colectividad por factores externos a él, que habla de toda la obra que ha hecho Satanás en nuestra vida. Y dice pérdida de identidad. Esto que yo acabé de traer hoy como título pareciera ser solamente un juego de palabras, pero realmente es algo profundo para nuestra vida. Yo les estaba haciendo la pregunta hace poco, ¿estamos alineados realmente a la voluntad de Dios o estamos alienados? Es decir, hemos perdido nuestra identidad como hijos de Dios. Solamente cuando la voluntad de Dios para nuestra vida, que es que nosotros seamos sus hijos, es decir, que nuestra identidad sea como hijos de Dios, en esa medida que nosotros tengamos clara nuestra identidad, asimismo todas las realidades de nuestra vida van a empezar a fluir y van a poder estar en el orden que Dios tiene para nosotros como hijos de Dios. Pero eso solo va a venir a través de esa renovación mental de la que nosotros hemos hablado, cuando el Espíritu Santo entra en nuestros pensamientos y la gloria de Dios descienda y nos haga ver las cosas como Él quiere que la veamos. Hoy yo quiero que realmente podamos pensar en esto que hemos hablado y podamos preguntarle al Espíritu Santo, Señor, ¿estoy haciendo realmente tu voluntad? ¿Estoy alineado a ti realmente? Y mientras usted piensa en esa pregunta, yo quiero que por favor oremos. Cierre ahí sus ojos, por favor. Espíritu Santo de Dios, yo te doy las gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque yo sé que tú estás aquí, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque yo sé que tú has hablado a nuestros corazones, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque yo sé que tú has dado respuesta, Señor, a nosotros. Gracias, Espíritu Santo, porque yo sé que tú estás en este momento con nosotros. Señor, y yo te pido, Espíritu Santo de Dios, que por favor seas tú, Señor, entrando en lo más profundo de nuestros corazones. Señor, y si tienes que traer confrontación, trae confrontación. Y si tienes que traer exhortación, trae exhortación, Señor. Examínanos, Espíritu Santo, para que realmente nosotros podamos pensar si estamos realmente alineados a tu voluntad, si estamos dando en el blanco en nuestra vida, Señor. Tu palabra dice, el enemigo solamente viene para hurtar, para robar y para destruir. Pero yo he venido a darles vida y vida en abundancia. Señor, yo hoy te pido, Espíritu Santo, para que realmente alumbres nuestros ojos, Señor, y para que nosotros podamos entender que esta vida que estamos llevando hoy no se compara en nada, Señor, con la vida en abundancia que tú tienes para nosotros en la tierra y en la eternidad, Señor. Yo te pido, Espíritu Santo, que por favor seas tú, Señor, poniendo ese peso en nuestros corazones para que realmente podamos decidir, Señor, hacer tu voluntad en nuestra vida, Señor. Que realmente podamos decidir querer estar alineados a tu voluntad, Señor. Que realmente, Espíritu Santo, tú hagas un llamado a nuestros corazones para que no aceptemos más el diseño de pecado que había sobre nuestra vida, el diseño que tenía Satanás sobre nosotros. Esa palabra, ese pensamiento, esa iniquidad, esa concupiscencia, todo lo que nos estaba haciendo errar el blanco, Espíritu Santo. Hoy yo te pido, Señor, que en el nombre de Jesús lo consuma, Señor.
y nos hagas conscientes de la necesidad que tenemos de estar en tu voluntad, Señor, que tu palabra dice: separados de mí, nada podéis hacer. Señor, yo te pido que nos hagas conscientes de la necesidad que tenemos de tu presencia, Espíritu Santo, que como dice tu palabra, solo unido a ti, Señor, solo estando cerquita de ti, solo en comunión contigo, Espíritu Santo, es que realmente puedo ser yo, es que realmente puedo cumplir el propósito para el que fui creado, Señor. Yo te pido, Espíritu Santo, para que tú nos hagas conscientes de la importancia de esta renovación que necesitamos en nuestra mente, para que podamos, Señor, querer ver como tú ves, Señor. Para que después de eso, Espíritu Santo, podamos querer hacer tu voluntad, Señor. Para que después de eso, Espíritu Santo, descienda tu gloria sobre nuestra vida, Señor. Yo te doy las gracias, Espíritu Santo, te doy la gloria y te doy la honra, Señor, te bendigo. Démosle un fuerte, fuerte, fuerte aplauso al Señor.